Buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos de nuevo a su canal Curiosidades para Gente con Prisa. Hablar sobre los discursos o hablar sobre cómo se construyen los discursos son elementos que se han venido practicando desde diferentes puntos y desde diferentes aristas. Entre ellos podemos encontrar la lingüística, la filosofía, la historia y otras perspectivas que nos ayudan a entender cómo estos se vienen desarrollando a lo largo del tiempo. He leído un libro que se me hace bastante interesante y creo que nos puede ayudar no solamente a entender este tipo de críticas o este tipo de elementos de cómo se forma un discurso, sino a qué depende, cómo se viene desarrollando, cómo se viene estableciendo, y este mismo cómo hace una crítica al propio estructuralismo de la formación discursiva que tiende a repetirse o a establecerse en elementos que van acordes a una determinada rama de la ciencia, y cómo dentro de las ciencias existen propias contradicciones que terminan rectificando, analizando, ratificando o incluso negando el propio discurso de la cientificidad. Este libro como tal es el de Michel Foucault, es el de la arqueología del saber, y la arqueología del saber como tal no nos muestra una perspectiva de carácter arqueológico como uno podría interpretarlo, como uno podría observarlo, sino el hacer este tipo de referencias a la arqueología es hacer un análisis profundo de cómo se construyen tanto las palabras como los discursos y cómo estos son susceptibles a un cambio y a una metamorfosis dentro de un contexto, dentro de una aplicación, y cómo estos surgen dentro de una parte de su historia, un contexto histórico determinado, y estos se vienen adaptando conforme va pasando el tiempo. Por lo tanto, nos hace un señalamiento de que dentro de los parámetros discursivos no son totalmente estáticos, sino que son dinámicos y son utilizables y aplicables dentro de una determinada línea. Lo que quiere decir es que hay varios conceptos, como varios elementos discursivos, que se pueden encontrar en diferentes ramas de la ciencia, pero que no hacen referencia al mismo punto. Por lo tanto, esto hace que se adapten a una determinada necesidad o a un determinado elemento. Pero estos mismos, a su vez, están sometidos o están subyugados a una parte muy interesante, que es la parte social determinada y derivada por la política. La política es aquella que, de acuerdo a Michel Foucault, así como también lo ha venido mencionando en otros libros, es la parte en la cual se somete todo el discurso y tiende a ser institucionalizado, tiende a ser valorizado y utilizado. Por esto mismo, y no se entienda como política como aquello que está relacionado con gobiernos, este tipo de cosas, sino aquello que está relacionado con el propio acontecer y el comportamiento del ser humano. Esto quiere decir que todos somos políticos, incluso aquellas personas que se digan que no son políticas, tienen esa postura política. Eso es lo interesante y lo magnífico de la política, que aunque uno niegue tener política, eso es una parte política, por lo tanto todos somos seres políticos. Y esto viene obedeciendo a la construcción del tipo discursivo, en el cual las palabras, los conceptos, la metamorfosis que estos generan, se adecúan a su propia contemporaneidad, a su propia línea discursiva, y con ello se otorgan desde una parte positivista, después pasan a una parte cientificista, que es cuando ya construyen el propio conocimiento, y de ahí pasan a una parte formal, que es cuando ya el conocimiento está prácticamente de acuerdo a lo que yo entendí, prácticamente, si no comprobado, sí tiene esos atisbos de ya estar formalizado, de ya estar llevado a cabo. Y él sostiene que casi todas las ciencias son susceptibles a esto. Todas esas ciencias tienen sus contradicciones, tienen sus postulados, tienen sus maneras de desarrollar su propio discurso, a excepción de una. Él sostiene que las matemáticas como tal son aquellas que, a pesar de su historia o conforme a ella, no presentan este tipo de contradicciones discursivas, sino que se han venido desarrollando conforme a sus propios preceptos antiguos y vienen actualizándose y vienen a su vez retomando lo que les dio origen, cosa que es muy diferente con otro tipo de ciencias como, como con la economía o como incluso menciona la historia, pero la historia no la menciona desde la perspectiva de que deja de atrás modelos discursivos, que sí lo hace, sino que también la menciona desde la parte intelectual, desde la crítica al discurso, la crítica a la parte intelectual, la crítica de cómo surgen las corrientes. Esto hace que el libro como tal sea una situación bastante profunda, es bastante acertado en eso, en ese hecho de criticar
criticar el modelo discursivo, de criticar cómo se forma la ciencia, de criticar incluso la historia, de cómo la historia se ha venido desarrollando. Obviamente, él siento que hace una crítica hacia la historia de los anales, o la corriente histórica de los anales, porque utiliza la concepción del largo periodo, y observa que hay disrupciones dentro de esta parte histórica, ¿no? De que hay disrupciones, hay coyunturas que se pueden analizar por medio del discurso, se pueden conjugar y se pueden observar la tendencia hacia dónde van y cómo se construye ese conocimiento a partir de esto. Por eso hace esa crítica, tanto a la historia, a la economía y otras ramas de la ciencia, y sostiene que las matemáticas como tal no han, si bien han tenido ciertas contradicciones entre sí mismas, yo no me aventuro a meterme en este tema porque no soy matemático, sí han podido a través de las diferencias crear un conocimiento mucho más desarrollado, mucho más activo, y no se han olvidado sus preceptos ni se han dejado atrás postulados. Es lo que sostiene, o al menos lo que yo entendí que sostiene. Por lo tanto, para mí el libro es bastante interesante. Él se dice a sí mismo historiador, es filosofía e historia pura, y más que nada es un análisis a invitar a observar cómo nosotros construimos los discursos, cómo nosotros a través de nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestro bagaje cultural construimos nuestras palabras, nuestros conceptos, cómo los aplicamos, y esto no obedece puramente a un mecanismo de carácter imaginario, a un mecanismo de carácter que va más allá, sino obedece a mecanismos de raciocinio que construyen las ideas y que construyen los elementos discursivos para obedecer a un determinado fin. Como tal, todo es un proceso estructurado para realizar determinadas tareas o realizar determinados análisis que se conllevan a un determinado punto. No es lo mismo, por ejemplo, hablar en términos coloquiales o en términos poéticos de fuente a hablar en términos de carácter científico de fuente. ¿Por qué? Porque en el carácter poético, dando un ejemplo muy pueblerino, por decirlo así, sin ofender, muy coloquial, vamos a decirlo de esta forma, un ejemplo muy coloquial es la fuente como en el término poético, ¿no? Y no estoy diciendo que lo poético sea coloquial, ni que lo poético sea pueblerino, no, sino entiendas el concepto, lo que quiero dar a entender. Aquella fuente como la magistratura de aquello que puede surgir, de aquel elemento de belleza mítica o de belleza derivada de una efigie, la cual sobresale sus aguas cristalinas, qué sé yo. Y en el carácter científico, fuente puede otorgarse a una fuente de información, o otro tipo de características que no van de acorde a la parte poética. Por lo tanto, coloquialmente, fuente en un aspecto poético o en un aspecto científico difieren. Incluso para nosotros, en un término más coloquial, más interpersonal, pues fuente puede referirse a una estructura la cual solamente de ella brota agua. Así que podemos observar que este tipo de elementos son aplicables dentro de un discurso y estos elementos se transforman y se cambian de acuerdo al propio discurso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que son adaptables por medio de procesos intelectuales que nos llevan a entender o nos llevan a desarrollar una idea conforme a aquello que se quiere decir y aquello a lo que se quiere llegar. Por lo tanto, para mí el libro es creo que de los mejores libros que he leído en mi vida. Realmente es pesada la lectura de Michel Foucault, no lo voy a negar, pero es un libro que vale la pena leerlo, y más por el hecho de que uno puede comprender cómo se estructura el discurso, cómo se estructura el pensamiento, cómo son procesos lógicos, ideológicos sometidos a un bagaje, a un contexto, a una temporalidad, y estos números están encaminados hacia un fin en específico. Si ustedes ya leyeron el libro, háganmelo saber. Si tienen algo que aportarme para yo crecer en cuanto a conocimiento o en cuanto a perspectiva de estos elementos, se los agradecería mucho. Y sin más, me despido y les agradezco que sigan visitando este canal. Hasta la próxima.